Mi nombre es Jaime García Contreras, soy estudiante de la carrera de Agrotecnología y voy a presentar mi examen de derivadas de los 3 ejercicios que yo seleccioné. Bueno, el primer ejercicio que seleccioné fue el de 2x al cuadrado más 5x menos 6 y lo primero que hice fue derivar por separado cada término. Para hacer eso, primero utilicé esta fórmula que dice u más v más w es igual a la derivada de u, que viene siendo, en este caso u viene siendo 2x al cuadrado, nos queda derivada de 2x al cuadrado, más derivada de v, que en este caso v viene siendo 5x, nos queda más 5x, derivada de 5x, perdón, más derivada de w, que en este caso viene siendo 6, que nos queda menos derivada de 6. Entonces, para sacar la derivada de 2x al cuadrado, lo que hice fue utilizar primero esta fórmula que dice constante por v es igual a la constante por derivada de v, que en este caso la constante viene siendo 2 y v viene siendo x al cuadrado, y me queda de la siguiente manera: 2 por derivada de x al cuadrado. Y para sacar la derivada de x al cuadrado, utilicé esta fórmula que dice v a la n es igual a n por v a la n menos 1 por derivada de v, que en este caso viene siendo vx y n viene siendo el exponente 2, y nos queda de la siguiente manera. Este 2 se pasa igual por ser la constante, entonces la derivada de x al cuadrado viene siendo 2 por x al exponente 2 se le quita 1 por la derivada de v, que en este caso viene siendo x, que la derivada de x siempre es 1 por 1, y nos queda de la siguiente manera: 2x, entonces multiplicamos 2 por 2x por 1 es igual a 4x, y nuestro resultado de la derivada de 2x al cuadrado es 4x. Lo siguiente que hice fue derivar 5x utilizando esta misma fórmula que dice la constante por v es igual a la constante por derivada de v. En este caso la constante viene siendo 5 y v viene siendo x, y nos queda 5 por derivada de x, que la derivada de x es 1, entonces nos queda 5 por 1, 5, que la derivada de 5x nos da 5. Y para derivar 6 utilizo esta fórmula que dice la derivada de una constante siempre es 0, entonces la derivada de 6 viene siendo 0, y el resultado de derivar 2x al cuadrado más 5x menos 6 es 4x más 5. Este ejercicio que seleccioné fue el de 5 cosecante de x más 2x al cuadrado. Lo que hice fue derivar cada término por separado, y para eso utilicé esta fórmula que dice u más v más w es igual a la derivada de u más a la derivada de v más a la derivada de w, que en este caso u viene siendo 5 cosecante de x y v viene siendo 2x al cuadrado. Y para sacar la derivada de 5 cosecante de x utilicé esta fórmula que dice cosecante de x es igual a menos cosecante de v por cotangente de v por la derivada de v, que en este caso v viene siendo x, y nos queda de la siguiente manera: sacamos el 5 para afuera y nos queda la derivada de cosecante de x es igual a menos cosecante de x por cotangente de x por la derivada de x, y nos queda de la siguiente manera: 5 menos cosecante de x por cotangente de x por 1, recordemos que la derivada de x siempre es 1, y nuestro resultado de derivar 5 cosecante de x es igual a menos, el signo siempre se pone primero, menos 5 cosecante de x por cotangente de x. Y para derivar 2x al cuadrado utilicé primero esta fórmula que dice constante por v menos es igual a constante por derivada de
v, que en este caso la constante viene siendo 2, y v viene siendo x al cuadrado, y nos queda de la siguiente manera: 2 por derivada de x al cuadrado. Y para derivar 2x al cuadrado utiliza esta fórmula que dice v a la n, donde v viene siendo x y n viene siendo el exponente 2, y nos queda de la siguiente manera: 2 por 2, que viene siendo n del exponente, por la derivada por v a la n menos 1, que viene siendo x al cuadrado menos 1 por la derivada de x, y nos queda de la siguiente manera: 2. Esto es simplificado, nos queda 2x por la derivada de x es 1, y entonces multiplicamos 2 por 2x por 2x, nos queda 4x por 1, 4x. Entonces nuestro resultado de derivar 2x al cuadrado viene siendo 4x, y nuestro resultado de derivar 5 cosecante de x más 2x al cuadrado es igual a menos 5 cosecante de x por cotangente de x más 4x. El siguiente ejercicio que seleccioné fue el de coseno por tangente de x, y lo que hice fue derivar por separado utilizando esta fórmula que dice u más v más w es igual a derivada de u más derivada de v más derivada de w, que en este caso u viene siendo coseno por x y v viene siendo tangente de x. Y para derivar coseno de x utiliza esta fórmula que dice coseno v es igual a menos seno de v por derivada de v, que en este caso v viene siendo x, y nos queda menos seno de x por derivada de x, y recordemos que la derivada de x es 1, y entonces nos queda menos seno de x por 1 es igual a menos seno de x, y menos seno de x es el resultado de derivar coseno de x. Y para derivar tangente de x utiliza esta fórmula que dice tangente de v es igual a secante al cuadrado de v por derivada de v. Entonces nos queda secante al cuadrado de x por derivada de x, y recordemos que la derivada de x es 1, entonces nos queda secante al cuadrado de x por 1 es igual a la secante al cuadrado de x. Y este es el resultado de derivar tangente de x, y entonces el resultado de derivar coseno de x, tangente de x es igual a menos seno de x por secante al cuadrado de x.